Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personitas que nos estén escuchando. Bienvenidos al 7º episodio de Dos Amigas y un Diván. Aquí estoy con mi amiga Lupita. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues bueno, ya aquí mi amiga Karen está dando la bienvenida a este 7º episodio. ¡Qué rápido! Se ha ido la muy verdad rápido, es que amiga, sí, demasiado rápido y estamos muy contentas por compartirles este 7º episodio. Dos Amigas y un Diván es un podcast que comenzó con una plática entre dos amigas que al escucharse encontraban paz. Ya que sin necesidad de saber del tema sabían de lo que hablaban, porque algo muy cierto es que la vida real es muy diferente a como lo dicta un libro. Y lo más gracioso es que somos dos jóvenes que constantemente se cuestionan sobre sus propias vidas, que no necesariamente vienen del mismo lugar ni tienen la misma edad. Y sobre todo se han dado cuenta que no hay fórmula secreta para ser feliz más que elegirse a uno mismo todos los días. En pocas palabras, es ponerte a pensar si lo que estás haciendo en este momento te genera paz. Como lo hicimos al decidir compartir nuestra voz. Mi nombre es Lupita Jacobo Y yo soy Karen Flora. y bienvenidos a nuestro podcast. Este episodio nos lo sugirió una seguidora de que, a ver, Sí. pusimos creo que una caja de preguntas donde, a ver, de qué les gustaría que habláramos y... ¿Estás lista para escuchar el tema? Sí, amiga, pues ya. Vamos. Pues no tan lista, pero bueno. No, sí, Yo estoy creo que lista. es algo que hemos vivido todos y se Exacto. llama síndrome del impostor. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, como ya saben y le hemos hecho la dinámica de nuestros episodios, vamos a hacer una serie de puntos que vamos a ir reflexionando, contando nuestras opiniones y nuestros consejos para ustedes. Así que vamos con el primer punto, amiga, que es entender qué es el síndrome del impostor, ¿ok? Así es. Venga. Bueno, yo me di a la tarea de investigar su significado porque la verdad es que sí lo he vivido y todo, pero nunca así como que a ver qué es, ¿no? O sea, quiero saber realmente su definición, entonces te voy a compartir lo Ok. que investigué y se los voy a compartir a ustedes también. Bueno, esto lo saqué de un diario informativo de la UNAM. Ok, muy bien. Entonces, dice que el síndrome del impostor es una creencia irracional que no permite a la persona tener confianza en sí mismo. Pese a las pruebas fidedignas, ya sea diplomas, títulos o trofeos, y al reconocimiento laboral, académico, público o de la gente cercana. Estas personas no creen tener mérito alguno. Al no sentirse capaces, viven vigilantes y temerosos de que alguien descubra que cometieron un fraude. De ahí se sienten con culpa y son impostores. Sometidos a tanto estrés, en estas personas predomina la inseguridad, llegan a padecer ansiedad, depresión y tristeza, así como también trastornos emocionales que afectan su desempeño laboral, académico o profesional. Su incapacidad para reconocer sus logros les impide disfrutarlos como éxitos propios. Ok. Esto lo señaló un integrante del Departamento de Psiquiatría de la UNAM. Y primero fue descubierto en mujeres, pero después también se supo que afecta por igual a los hombres. Oh my Está God. muy interesante, Sí, la ¿no? verdad es La que verdad. sí. Teníamos que decir prácticamente en este tema como que la definición, Así es. ¿no? Porque no podemos tampoco basarnos como que en un significado muy vago, porque a veces no entendemos como que el significado de algo. Por eso es que ahorita mi amiga Karen se dio a la tarea prácticamente de investigar esa parte para que nosotros le podíamos comunicar, ¿vale? Así es. Así que ahora sí, ya que saben exactamente qué es el síndrome del impostor, la cual todos lo hemos padecido, todos, vamos con el siguiente punto, que es muy importante, ¿de acuerdo? Ok. A ver, amiga, ¿a ti cómo diferencias el síndrome del impostor en tu vida real? Ala, Cuéntame. fíjate que mira, yo En tu creo... preparación, en todo. Mira, yo creo que, ¿cómo lo diferencio yo, por ejemplo, de mi vida real a que Así realmente sé o no sé las cosas? O, por ejemplo, en este caso, como si me faltara prepararme y así. Yo creo que, primero que nada, debemos ser conscientes que nadie nace sabiendo todo, ¿no? Exacto. Y que es normal que nos faltan cosas por aprender, ya sea en algún trabajo o en alguna situación, ¿no? Porque no somos perfectos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo empiezo a notar que estoy teniendo como este síndrome,
es cuando me empiezo a comparar con las personas, ¿no? Ok. Sobre todo con personas que a lo mejor han logrado más cosas que yo o van como más adelantadas que yo, ¿no? Por ejemplo, en algún punto a lo mejor de que, no, pues yo quiero correr un maratón, un ejemplo así muy básico, ¿no? Y veo que a lo mejor una chava que empezó hace poco ya lo corrió y digo, a la madre, me falta mucho o no. Sí. Y quién sabe si lo logre, pero realmente no es que, o sea, yo tenga el síndrome del impostor como tal, sino que también debo ser consciente de que, a ver, o sea, sí lo puedes lograr, pero hay una preparación previa que debes hacer, porque se supone que esa persona tuvo que haber hecho como una preparación antes de poder correr, pues, ese maratón, ¿no? Claro. Entonces, a veces sí como que decimos, no sé, como, a ver, creo que no soy capaz o no sé si pueda, pero a ver, ¿realmente ya lo intentaste? O sea, ¿estás de acuerdo que todas las cosas que queremos son una serie de pasos, ¿no? Así sea tu objetivo, a lo mejor que aprendas algún idioma o que empieces desde cero algo. No necesariamente es que tengas el síndrome del impostor, ¿no? Debemos también darnos cuenta que a veces sí nos falta como conocer más y que nadie, o sea, como te vuelvo a repetir, nadie nace sabiendo todo, No. amiga. No, Tú cuéntame, absolutamente. ¿cómo lo puedes diferenciar? O sea, ¿cómo tú diferencias que tienes el síndrome del impostor a que realmente, o sea, te falta como preparación en algo, ¿no? Pues yo creo que a todos nos pasó, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo cuando empezaba a trabajar, ¿no? Cuando empezaba a trabajar, porque pues como tú lo acabas de decir, nadie nace sabiendo. Entonces fue cuando yo empezaba a atender pacientes y era el de que, y si está bien, y si no está bien, y si lo diagnostiqué mal, y qué tal si tiene otra cosa. Pero también me pasaba el de que pues se siente bien, pero sí me pasaba el de que, pero creo que no es eso, ¿no? Entonces, prácticamente como que la experiencia o la manera en cómo tú vas realizando las cosas, te preguntas a ti misma y tú dices, ¿realmente lo estoy haciendo bien? O sea, ¿realmente sí es esa parte que yo sé? O si es esa parte como que podríamos decir que empírica, aunque sabemos que lo estudiamos, pero sí nos llega la manera en de que, es que no sé si está bien, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me pasó muchísimas veces. Como tal, no fue así como que un síndrome del impostor como que al 100%, pero para allá iba, ¿no? Para allá iba. ¿Por qué? Porque yo creo que para tener el síndrome del impostor específicamente tienes que hacerlo repetidas veces, constantemente, y que ese constantemente sea como que un diario, ¿no? No sea un de repente. Entonces, sí, como totalmente. Que ya iba para eso. Sí, de hecho creo que no debemos como confundir esos pequeños nervios que nos da cuando aprendemos algo o que llegamos a sentir, ¿no? Cuando comenzamos algo nuevo. Y dar por hecho de que no estaremos listos y que ni estaremos listos. No, a ver, es normal que sintamos como un ligero miedo, nervios, pero no quiere decir que no podemos hacerlo, sí, ¿no? O que realmente esté mal, ¿no? Exacto. Entonces hay que saber como que detectar esa parte, sí, ¿no? Sí, exacto, amiga. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hablar del síndrome del impostor en diferentes ámbitos, ¿no? O contextos, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro emprendimiento o también en el ámbito académico. ¿Te parece? Ok, a ver. En todo un poco, Así es. A ver, en el trabajo, ¿cómo crees tú que afecta el crecimiento profesional este síndrome? La verdad, en el trabajo te afecta bastante porque está el de estás o no estás, o lo haces o no lo haces, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo en mi trabajo hay días que pues obviamente nuestro trabajo es una rutina, ¿no? Si nuestro trabajo de por sí es una rutina y tú no das como que tu 100% en ese momento, yo creo que todos nos preparamos para nuestro día a día en lo laboral, ¿no? Yo llego al consultorio y yo checo expedientes de mis pacientes, qué voy a hacer, cómo voy a hacer, entonces ahí tú tienes que ver y ser como que analítica si realmente lo que tú estás haciendo está bien o solamente es así como que pues al chingadazo, ¿no? Entonces ahí sí tienes que ver que el síndrome del impostor como tal no sea al 100% un síndrome del impostor, sino que tú estés detectando que la manera en la que lo estás realizando está bien o está mal. Ok, sí, mira, fíjate que yo también quisiera como abordar el tema del trabajo, sobre todo cuando aplicas, por ejemplo, a un puesto, ¿no? Porque a veces a pesar, por ejemplo, yo me acuerdo que me decían como, pero ya eres licenciada en negocios internacionales y así, ¿no?
Y creo que también la universidad como que te mete ese miedo, ¿no? Como, a ver, me acuerdo que siempre decían como, a ver, en la universidad aprendes, pero en la vida, en el trabajo es otra cosa, ¿no? Y no te sirve nada de lo que aprendiste. O sea, sí estudiaste, pero realmente vas a ver otra cosa o vas a ver a lo mejor, pues no sé, como cosas más administrativas y nadie te dice de que vas a empezar desde cero. No, claro, porque la así, escuela ¿no? te da como que, para mí yo siento que me dio, vaya, como el 50%. El otro 50% lo aprendes exacto, allá ¿no? afuera. Entonces, fíjate que en mi caso sí me llegó a generar un poco de inseguridad el hecho de que yo sé que la universidad obviamente no te lo dice para mal, ¿no? Obviamente siempre Por como cobrar. que bueno, aparte. Pero como que también, o sea, te dicen como para que te prepares, ¿no? Para cómo son los trabajos reales. Pero sí, en algún punto a mí me llegó a generar un tipo de inseguridad porque yo decía, oye, yo vi esto, yo vi el otro, pero cuando llegué y es como de, oye, pero yo aprendí esto en la escuela, es como, no, aquí no funciona eso, Sí, ¿no? aquí de plano no, sí, eso no. aquí es otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde también uno empieza a ver como, a ver, realmente, mira, fíjate que yo siempre como que decía, no, pues tal vez a lo mejor este trabajo no es para mí, o tal vez a veces yo veía como vacantes, ¿no? Oye, yo creo que eso está fácil y que sí lo puedo hacer, ¿no? Pero como que cuando llegaba a esa parte de que me entrevistaban o algo así, como que me entraba como que mucho nervio. La nervio. Sí, y mucha como ansiedad, ¿no? De que, a ver, esto se miraba muy fácil en la vacante, pero realmente Ya que no sé si estoy lo aquí, pueda. ya no sé. Sí, exacto. Y fíjate que yo siento que sí lo llegué a tener porque como tú dices, es muy repetitivo, ¿no? Y esos pensamientos como que están en tu mente. Y yo decía, pero a ver, o sea, ¿por qué si saco buenas calificaciones? Los maestros me dicen que estoy súper bien, que soy una persona preparada, tengo el conocimiento. ¿Por qué cuando llego como a esa parte, ¿no? De ya enfrentarme a un trabajo, ese miedo me invade, ¿no? Entonces creo que también era como esa falta de autoconfianza. Sí, sí, sí. Y yo creo que por eso en algunos momentos o en algunos más bien como situaciones que tuve que se me presentaron así, yo creo que también las cosas no se dieron. Una, yo siempre soy consciente de que no se dieron pues porque a lo mejor no era para mí, sobre todo. O sea, el universo yo creo que siempre como que manda todo como debe ser. Sí. Pero también creo que yo misma como que lo traía, como que mi falta de autoconfianza hacía que no se dieran las cosas, ¿no? Sí. Entonces yo así lo puedo contar como en esa experiencia, ¿no? De que... Aparte, amiga, o sea, algo muy cierto que tú acabas de decir es que pues la universidad pues no te da todo, ¿no? En primer lugar. Segunda, te enseñan a ser estudiantes, pero no te enseñan allá Así es. afuera a poder desenvolverte. Digo, las personas que se saben desenvolver, pues ya qué bueno, pero las que no, hay muchas personas que son buenos estudiantes, como tú lo acabas de decir, que sacabas buenas notas, que pasaba esto, pasaba el otro, pero decías, cabrón, o sea, ya que estoy en la vida real, ya me entra el nervio, ya me entra esto, ya me entra el otro. Entonces, yo siempre he dicho que las universidades deberían de sacar materias para la vida, más no tanto para Sí, la escuela. exacto. De verdad. Y una de ellas es educación financiera. Yo siempre he dicho que es una materia que yo creo que si la empiezan a implementar en la escuela, nos haría más fácil la vida. A mí si me lo hubieran dado, me hubieran hecho mucho más fácil la vida, porque dentro de tu educación financiera viene también la manera en cómo tú te vas a desenvolver en un ámbito, ¿no? En cómo no sentir ese de que, ay, fui a pedir trabajo, pero no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, estaba muy nerviosa, pero es que yo lo sé, pero sí lo supe, pero no supe cómo expresarme, ¿no? Entonces es ahí cuando tú dices, no, y Sí. te gana el síndrome del impostor. Sí, la verdad es que sí. La verdad yo siento que como que en el crecimiento profesional sí lo tuve demasiado, o sea, como que muy latente. Incluso sí me generaba muchísima ansiedad, te lo juro, amiga. O sea, Ok. era como un chihuahua, literal. Sí, sí. De esos escándalos que se Sí. quitan. Ok. Ok, amiga. Me dio mucha risa lo del chihuahua. A ver, Ok, ¿en qué amiga. otro ámbito, amiga? Ok, ahí te va. En el ámbito del emprendimiento. Sí. A ver, amiga, vas. Ok, a ver, ¿cómo este síndrome puede frenarnos en crear algún proyecto? Mira, yo te voy a platicar una experiencia que muy pocas personas a lo mejor saben. Yo allá de Veracruz, yo cuando fue la pandemia inicié un negocio de velas aromáticas, Sí. ¿no? Y eran de que ecológicas, de soya y así, ¿no? Entonces yo con los poquitos como cositas que ganaba y que incluso también mi mamá me apoyaba y todo, pues como que lo saqué a flote, ¿no?
Y entonces, bueno, lo creé con muchas ganas, era algo que me gustaba mucho, pero fíjate que justamente empecé a decir, no, y si mi producto no es bueno, y si a lo mejor esto no es para mí, y si tal vez yo debería hacer más cosas, y si a lo mejor esto es poca cosa. Obviamente cabe mencionar que estos pensamientos surgieron cuando yo estaba atravesando un momento no muy bueno en mi vida, ¿no? Que me estaba como autoconociendo y estaba como en ese proceso de transición, ¿no? De sanar y dándome cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente para mí, o sea, lo creé con muchas ganas y todo de que wow, y todos así como de wow, tus velas súper padres, no sé qué, huelen muy rico. Sí, o sea, me acuerdo que también era como que en Navidad de que, oye, y velas para regalar y eso, o sea, y sí me compraban. Y luego yo me metía como a perfiles de otros negocios y era como, pero su vela está más chida. O sea, sí, o sea, como que yo misma como que yo me... decía, como, yo de sí, no. y yo así como de... Me ¿qué achicaba. sí, o sea, como que otras cosas como... Pero, o sea, el truco también estaba, por ejemplo, de que algunas velas las venden, pero no huelen tanto, ¿no? No. Entonces también creo que, o sea, como que lo dejé. O sea, fue como, hice esto, lo dejé, o sea, dejé el material que había comprado y no sé, lo dejé también porque justamente entré como al trabajo godín. Ok. Y dije yo, ya no me da tiempo. A lo mejor realmente sí me daba el tiempo, pero era una excusa, la verdad. Como el miedo de volver a empezarlo y así. Sí, otra vez. Y yo me acuerdo que también era como... Tenía ese pensamiento como, si no veo resultados rápido y si no veo que vendo mucho, esto no va a funcionar. O sea, sí, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando iba a la psicóloga, justamente... Hace como un año platicaba con la psicóloga de esto, ¿no? Ella me decía, bueno, ¿y qué pasó con lo de las velas? Y yo, no, pues lo dejé. ¿Y por qué? Ya no hago velas. Sí. y yo, no, pues lo dejé porque no tenía tiempo. Y me dijo, ¿segura? Y yo, sí. Y me dijo, creo que realmente es como también que me desesperé, ¿no? O sea, como que quería ver las cosas rápido. Y yo quería vender mucho en un día. Sí, exacto, ¿no? Y entonces también dejé de creer como en mi emprendimiento, que la verdad me gustaba muchísimo y que incluso sí algunas personas me han dicho como... Ay, te quedaban bien bonitas. Sí, como bueno. deberías retomarlo, no sé qué. Neta, para mí era terapia, ¿no? Pero yo creo como el hecho de ese síndrome del impostor, porque yo siento que sí lo tuve muchísimos años de mi vida, incluso siento que desde niña, que ya luego practicaremos más adelante, pero sí siento que me frenó esa parte, ¿no? Y te digo, entonces hablé con la psicóloga y la psicóloga me dice, ¿pero por qué lo dejaste, no? O sea, no todo debe ser de inmediato. Claro. Debes aprender que los resultados no son de inmediato, ¿no? O sea, es poco a poco. Y entonces dije, pues sí, tienes razón. O sea, sí como que me cayeron el 20 en muchas cosas, pero sí, al menos en ese aprendimiento que yo tuve, pues sí, como que... Sí te diste cuenta que sí, realmente... exacto. A comparación de ahora, ¿no? Que tengo un emprendimiento con mi novio en donde hacemos cosas personalizadas, que va empezando. Ahora es muy diferente cómo me siento, porque mira, sé que es poco a poco y que también, obviamente, yo debo de ir fogueándome, ¿no? Y aprendiendo más cosas para ofrecer buenas cosas. Pero es muy diferente a como lo siento. No lo veo como y si no soy buena, y si no sé qué. No, o sea... Sí, ya ahora dejas que vaya fluyendo. Ajá, sí. Y sobre todo que he ganado como esa seguridad en mí. Es como, a ver, o sea, cree en lo que estás haciendo. Esto es algo que te gusta. No necesitas que mañana ya sea el éxito total. O sea, entonces creo que es muy diferente y uno va aprendiendo cómo gestionarlo. Sí, porque se nos va olvidando que, como tú acabas de decir una palabra, el éxito no es de la noche a la mañana. El éxito es un proceso y dentro del proceso se va disfrutando, porque muchos pensamos que cuando tú llegas a la meta de tu situación ya es el éxito, pero no nos damos cuenta que el éxito es tu proceso. Así es. ¿No? Entonces, totalmente, ahí amiga, es lo donde has dijo dicho. Karen. Bueno, pues realmente en el emprendimiento, pues sí, amiga. Yo también cuando puse el consultorio fue en pandemia. Ok. Y fue donde actualmente vivimos ahorita. Y yo dije, a la mecha, ¿y si pega o no pega? Y si no me alcanza para la renta, y si no me alcanza para esto, ¿y qué hago y qué no hago? ¿No? Entonces, la verdad es que el síndrome del impostor, como te menciono, todos lo tenemos. A mí me pasó y tuve que prácticamente, pues, amacharle, digo yo, como 4 meses, así, porque había días que había pacientes, había días que no había pacientes. Entonces, yo esa parte de mí, como que luego yo veía otras clínicas, muy independiente de las de acá, de otros lados,
O también me ponía a pensar de que puta, ¿para qué renuncia ya? Sí, es que te empiezas a De cuestionar verdad, muchas o sea, cosas, a mí ¿no? me pasó mucho el de que no hubiera renunciado, a lo mejor no te pagaban bien, pero te pagaban. No, pero ya después poco a poco tú dices, no, sí puedo, o sea, sí puedo, ¿no? Y con ayuda de mis papás, que todavía recuerdo que yo lloraba, amiga. Yo ya no quería estar aquí en San Andrés. Yo lloraba. Y Yo una muy noche pocas personas saben eso, ¿ok? Sí, no, la verdad es que sí. Yo lloraba. Haz de cuenta que en la noche llegaba, porque yo vivía con una señora que quería muchísimo aquí en San Andrés. Y en la noche mi mamá, ¿cómo estás? Y yo, "Ay, es que yo ya me quiero ir, que no sé qué". Y mi papá me decía, mañana voy por ti. Y yo, sí, mañana voy por ti. Y al otro día, en la mañana, ¿cómo estás? No, pues mi papá, voy por ti. Y yo, no. Y me volví a pasar, güey. Y mi papá, yo mañana voy por ti. Y al otro día, güey, no llegaba. Y me dijo, voy por ti. No, ya no. Y llegó el punto en el que ahorita le dije que no tiene mucho tiempo, que le dije, no manches, te pasas. Yo cuando lloraba, yo quería que fueras en ese momento por mí. Y me decías que al otro día. Y mi papá me dijo, yo te decía que al otro día porque te quería dar esa seguridad que todo va a estar bien, que después de llorar lo vas a ver diferente, y así lo veías. Entonces, yo como papá no te podía decir, yo voy ahorita por ti, porque es darte en algo que tú emocionalmente no quieres en ese momento. Pero tus emociones, tu llanto, tu tristeza, tu bajón, esa ansiedad hacía que hicieras eso, ¿no? Entonces yo le dije, chihuahuas. Entonces me decía que al otro qué día. buena táctica, papá de Lupita. Así que Y así díganle eso a sus estuviste por hijos. 4 meses. Y así estuve por 4 meses, el de yo me quiero ir, y siempre me decían voy por ti, y ya cuando iban por mí ya no me quiero ir. Han pasado 84 años. Pero sí, la verdad es que cuesta muchísimo trabajo. Y también tuve el síndrome del impostor, ¿no? Sí. También tuve el síndrome del impostor. Y yo creo que ahorita muchas personas que nos están escuchando lo han tenido, Sí, o sea, se sienten identificadas. Sí. La verdad. Yo creo que el 100% de las personas, como que el 95 lo tiene. Y si no es que el 100. Pero bueno, pongamos un 95 para... Ok. Vamos con el ámbito académico. A ver, ¿cómo se manifiesta cuando eres estudiante, amiga? Pues, su mecha, sí está medio complicada esa pregunta. En la manera académica, bueno, yo cuando terminé la universidad, algo que me sucedía muchísimo, que yo creo que a lo mejor muchos de ustedes también les sucedía, es que yo nunca dejé de estudiar o de prepararme, ¿no? Cuando terminé la universidad, porque siempre me dijeron los profesores, lo que te damos nosotros es así, güey. O sea, de ti depende si tú sigues preparándote allá afuera. Entonces, eso fue lo que seguí haciendo. Pero la verdad, llegaba un momento en el que yo creo que a lo mejor ustedes lo hacen, en el que voy a tomar, no sé, un curso, un diplomado, lo que sea, ¿no? Y es así como que, no lo quiero tomar, o ya lo tienes, pero no le das la importancia, ¿no? No le das la importancia y lo dejas pasar y lo dejas pasar y lo dejas pasar. Entonces yo había momentos en los que dejaba pasar. Me considero una persona con capacidad, yo soy muy visual. A mí si me enseñas algo al momento y lo veo, yo me lo quedo. Pero si me lo enseñas en Biblia, en libro, no, güey, o sea, ya estuvo que no aprendí nada. Okay. ¿No? Entonces yo soy muy manual, muy visual. Yo necesito hacerlo para poder entenderlo y ya después de ahí leerlo. Y a mí la verdad me aburrían mucho las clases por línea, pero fue mi primer diplomado. Entonces yo dije, no, ya me aburrí muchísimo esto. Y había momentos en los que yo decía, no, ya me voy a poner a estudiar. Y güey, no lo hacía. Ok, lo empezabas como a procrastinar. Exactamente. Y eso es un síntoma del síndrome del impostor. Exactamente. Y ya después me decía yo, no chingues, Guadalupe. O sea, haces de todo y no te puedes sentar 1 hora a poder aprender. Entonces fueron de esas veces que yo dije, no manches, todavía que estoy pagando no puedo hacer esto. Y hablé con mi asesora de mi primer diplomado y yo le dije, es que yo necesito que a mí me enseñe de diferente manera. Y ella me empezó a mandar videos, porque yo necesitaba ver en cómo se hacía. Le digo, a mí no funciona que me mande la Biblia. O sea, la verdad, a mí no funciona. No me funciona porque, me gusta leer, pero yo cuando sales de la universidad odias leer de tanto artículo, de tanto eso, que tú dices, ya, o sea, yo quiero leer, pero ya otra cosa. O sea, ya. Y fue de esa manera que yo dije, a ver, Guadalupe, el día que tú ya quieras seguir aprendiendo algo, seguir estudiando,
que te quepa en la cabeza que vas a estudiar y que así como te das tiempo para la pachanga, para la salida, para esto, también eso es prioridad, ¿no? Entonces, a mí también me dio mucho el síndrome del impostor en el aspecto estudiantil. Sí, fíjate que, mira, a comparación de ti, siento que también a mí me pasaba cuando eran los exámenes, ¿no? O sea, que yo estudiaba y estudiaba y estudiaba, y cuando llegaba el examen me ponía muy, muy nerviosa. O sea, mira, te voy a contar una experiencia que me pasó en la universidad también, un examen de costos que se supone que era como súper difícil y así. Y recuerdo perfectamente que yo había estudiado muchísimo y justamente, creo que era en la computadora, ¿no? Entonces el maestro, me llevaba muy bien con el maestro y todo. Y entonces yo, así de que el maestro llega, estábamos en el aula y de que ya va a empezar el examen y yo así de que estudiando, así de que ya lo último, ¿no? Pero ya me lo sabía todo, ¿no? Yo así que... Karen ya se sabía todo. Yo, así de que al revés. La pregunta, las Sí, respuestas, la segunda. O sea, porque el maestro también como que eran como más de problemas, ¿no? Entonces yo así me aprendí como las posibles respuestas y cálculos y no sé qué. Y recuerdo perfectamente que el maestro llegó, agarró mis hojas y me las tiró. Me las rompió así, me dijo, mira, y me las tiró. Y yo, ¿qué le pasa? Y yo, no, queda un minuto para el examen. Y me dijo, confía en ti. Y es algo como que se me quedó muy grabado. O sea, me dijo, confía en ti, lo sabes. ¿Para qué sigues estudiando? Y estamos acostumbrados como que a estudiar, o porque estudiábamos así, aprendías esto, y tal como estaba. Y cuando estaba el examen, dices, ¿cuál estaba aquí? Sí, exacto. Y entonces es algo que se me quedó muy grabado y dije, tiene razón, debo de confiar en mí porque lo sé. O sea... Pero nos enseñan también el aprender en la escuela, el aprender, más no el entender. Exacto. Entonces, cuando tú cambias tu contexto en la escuela de prefiero entenderlo que aprenderlo, estás del otro lado. ¿Por qué? Porque te creas seguridad y dejas de ser prácticamente una persona con el síndrome del impostor. Exacto. Totalmente, pero sí. No, hombre, amiga. Muy cierto, amiga. A todos nos pasó. Está muy padre estas experiencias que estamos contando, Sí, la porque verdad incluso es hay que cosas a todos que yo nos no pasó. sabía de Lupita, ¿eh? O sea, digo, sí somos amigas y platicamos y todo, pero no es como de Pero que le tampoco no pregunte, es que nos oye, digamos ¿tienes todo, el síndrome del impostor? O sea, sí decimos Oye, impostora. como... ¿sí? O sea, sí decimos como, ala, me da miedo intentar esto Sí. y el otro, O pero... de repente el de que, güey, hoy ando vibrando bajo. Ajá, exacto, ¿no? Pero bueno, también, o sea, aquí es súper interesante también estas poder. pláticas para conocernos más y sobre todo también porque a veces ven una cara en redes sociales de que, lo más segura y así. Sí, pero pues no, o sea, a todos tenemos nos ha nuestros pasado, momentos efectivamente. de incertidumbre, ¿no? Bastantes momentos de incertidumbre, diría yo. A ver, amiga, vamos con el tercer punto. ¿Cómo puedes tú superar y gestionar este síndrome? ¿O cómo has logrado tú poder como que pasar de esta situación a la situación que tienes ahorita? Ok, pues? bueno, primero que nada, o sea, antes de decirles cómo lo pueden superar o cómo pueden gestionar esto, creo que también es importante reconocer cuando lo estamos como teniendo, ¿no? Entonces yo aquí anoté algunos puntos que creo que les pueden servir o de ser mucha ayuda para ustedes, ¿no? A ver, ¿cómo reconoces que tienes el síndrome del impostor? Empiezas a dudar de ti mismo, sobre la capacidad que tienes, aunque los demás te digan, oye, tienes mucho potencial. Otra cosa, siempre que logras algo, dices que es cuestión de suerte. Ay, sí, pero soy muy suertuda. O sea, sí fue por suerte, no por fue Dios, mi esfuerzo, por el fue universo. esfuerzo. Exacto, ¿no? Otra cosa es que empiezas a notar que eres sumamente perfeccionista. La otra es que cuando te dicen un cumplido o un elogio, lo primero que dices es como, ¿en serio? ¿Segura? No Como lo que no dices te lo como crees. por compromiso, Exacto. en vez de decir gracias, ¿no? Exacto. Y la otra es que tienes miedo al fracaso y por ende pospones cosas. Como Exacto. hablábamos lo que tú dijiste, Y ¿no? exactamente. Entonces, fíjate que a la hora de que yo empecé como a reconocer, porque todos esos puntos que dije, o sea, me pasaron. Entonces, ¿qué hacía a la hora de que los hacía conscientes? La verdad es que practicaba. A mí en lo personal me daba muchísima ansiedad, amiga. O sea, era una ansiedad, o sea, descontrolada. O sea, yo estaba de que en mis prácticas era de que empezaba como que a sentir mucha ansiedad. Y cómo lo gestionaba en ese momento era yéndome al baño y hacer respiraciones conscientes. O sea, yo empezaba como de que
Así, o sea, a respirar y a respirar. Y eso como que me volvía al presente. Porque yo no sabía, o sea, yo sabía que tenía ansiedad y todo, pero no sabía que también el síndrome del impostor, o sea, sí te puede dar ansiedad. Todo el tiempo como que estás pensando, o incluso te puede dar depresión, o puedes estar como muy triste, así. Entonces yo creo que uno de los síntomas que yo tuve fue la ansiedad descontrolada, ¿no? Y entonces, fíjate que conforme fui avanzando como en este tema de conocerme y así, siempre que tenía algo, o sea, como, a ver, no eres suficiente, no eres esto, siempre me preguntaba, porque lo leí en un libro de barras, siempre tenías que preguntarte como, ¿qué hay de verdad en esto que estoy pensando y que no es verdad? Sí. Entonces hacía una lista, a ver, ¿qué hay de verdad en esto? No, nada es verdad. Todo es como producto de mi mente, lo digo porque tal vez en este momento no pude resolver esta situación, pero eso no quiere decir que no sepa. Encontraré las herramientas para hacerlo. Entonces, así, o sea, prácticamente yo me fui como que terapeando. O sea, sí empecé como con esto de la ansiedad y todo, pero lo que me ayudó también fue como a respirar. O sea, ser consciente de mi respiración y todo para volver a mí. Y también hacerme este tipo de preguntas. A ver, ¿qué hay de verdad en este pensamiento? ¿Este pensamiento me pertenece o no me pertenece? Sí. O sea, este pensamiento es de la persona que me lo dijo, es de mi mamá, es de mi papá. Entonces, prácticamente así como que lo identificaba también. Y yo misma como que me sacaba de ese momento, ¿no? Igual, mira, justamente le preguntaba como, oye, a mi novio, oye, a ver, amor, ¿tú qué piensas o cómo puedes decir que tú has superado este momento de tu vida donde no creías en ti, ¿no? Y él me dijo, mira, fíjate que yo creo que es comparar tu versión de hace un año con lo que eres ahora, ¿no? Cuando piensas que no has logrado nada, cuando piensas que sigues estancado en el mismo lugar, siempre como que ponte a pensar cómo estabas hace un año y fíjate que algo que yo hago es ver fotos. Sí. Por eso amo las fotos. Sí. Entonces yo me pongo a ver fotos y me pongo como a ver en ese momento como de, oye, fíjate que, o sea, luego me acuerdo o le digo a mi mamá, mira, mamá, en esta foto tú me veías bien, pero realmente me sentía muy mal, ¿no? Y me decía, ¿en serio? Y digo, y ahora me siento a toda madre. O sea, me siento súper feliz, ¿no? Y entonces es como que empiezas a reflexionar de que realmente has logrado cosas, pero volvemos a lo mismo que hablamos en un episodio. No tienen que ser cosas wow. Sí, ¿no? sí. O sea, tienen que ser pequeñas cosas, sí, pero exacto. que a ti te hagan decir o recapacitar la situación en la que estás viviendo y sobre todo en lo que lo estás haciendo. Exacto, ¿no? Y entonces yo creo que el ingrediente principal para que tú puedas superar este síndrome es creer en ti mismo. Y esto suena como muy fácil de que, ay, cree en ti mismo. Sí, a ver, o sea, pero yo creo que una de las cosas que puedes como comenzar a hacer es, a ver, reconocer, como lo hemos hablado en episodios anteriores, a ver, soy una persona perfectamente imperfecta, me puedo equivocar, no pasa nada si cometo errores. Y fíjate que también siendo consciente de que nada es perfecto. Y en mi caso, aparte de la ansiedad, era muy perfeccionista, o sea, demasiado perfeccionista y me frustraba mucho si me equivocaba. O sea, yo decía como de, no manches, me equivoqué. Otra vez. Sí, sí, o sea, y sobre todo porque la gente me decía, oye, pero yo veo que lo hiciste bien. No, es que lo pude haber hecho mejor, Sí, ¿no? sí. Y entonces, o sea, no tenía como esa autoconfianza en mí misma y siempre como que me llevaba ese sabor agridulce de las cosas. Al menos yo así, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando yo me daba cuenta de eso, me generaba mucha ansiedad. ¿Qué hice? Bueno, hice como respiraciones conscientes y me iba como terapeando yo sola. A ver, esto es verdad, esto es mentira. Y eso me ayudó mucho a salir de ese bache y sobre todo también a trabajar en mi amor propio, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Fíjate que ahorita tú que estabas platicando de esto, amiga, a mí me pasó, me dio también el síndrome del impostor cuando iba yo en la prepa, que tenía al profesor Osvaldo, todavía me acuerdo, muy buen profesor y muy guapo también. Por eso me acuerdo de él. Que me decía... Saludos, profesor. Exactamente. Que me decía, Lupita, eres muy buena dialogando, eres muy buena expresándote. Y yo decía, ay, no. O sea, no. Entonces, a mí luego me ponía, porque él nos daba literatura, luego me ponía también a leer, ¿no? Cuando era el tiempo de clase, me ponía a leer. Y me dijo, es que tienes muy buena expresión al leer. Entonces yo siempre le decía, ay, no, ¿cómo cree? No, tengo una voz muy fuerte. Ay, no, tengo esto. Ay, no, tengo el otro. Entonces yo siempre le buscaba el pero,
¿no? Siempre, siempre, siempre. Hasta que un día, cuando entré a la universidad, me dijo una profesora, me dijo, tienes que creértelo. Tienes que creer el don que tú tienes. Ok. No minimizarlo, no achicarlo. ¿Por qué? Porque de ese don puedes sacar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como este podcast. Efectivamente. Y pues prácticamente me ha ayudado bastante. Ahorita, la verdad, lo que yo les puedo decir que me ha ayudado a mí, como te ha ayudado a ti para poder ir como que superándolo cada día y poder decir, ¿sabes qué? A mí me funciona eso. Les voy a dar tips que a mí me funcionan como tal. Es todos los días en la mañana, yo antes de levantarme, de despertarme, bueno, cuando despierto es agradecer. O sea, agradezcan, de verdad, agradezcan y sean conscientes de su agradecimiento. Si ustedes son conscientes de su agradecimiento y ser conscientes de tu agradecimiento es estar específicamente en el lugar, en el momento correcto y preciso que tú quieres estar, ¿sale? Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo eso, el agradecer todos los días antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque me ayuda a ser más grande en mi interior, me ayuda a confiar más en mí, me ayuda a que yo puedo lograrlo todo lo que yo me proponga. Hay días en los que yo digo, no manches, hoy no sé por qué no tengo ganas de pararme, no tengo ganas de hacer esto, pero sin en cambio yo digo, lo voy a hacer, porque a mí siempre me ha gustado. Si hago las cosas, las hago bien, si no, mejor no hago nada, la verdad. Entonces, ustedes pónganse a pensar también un poquito de cómo quieren ir superando esa parte del síndrome del impostor, pero principalmente agradeciendo, ¿no? Si ustedes agradecen, cambian como que un poquito el chip, el decir el que merezco, el que puedo, que no puedo, porque también es muy válido decir que no puedo hacer. Pónganse a pensar también sus capacidades. Hay que darle un don más allá en lo que somos buenos, ¿no? Una cosa es que seamos buenos y otra cosa es que nos guste. Cuando nos gusta algo, como que le echamos más galletita porque nos gusta, pero quizá no somos buenos, pero le echo todas las ganas. Pero cuando eres bueno en algo, explota esa parte tuya que eres bueno para poder dar más todavía, ¿no? Entonces, yo todas mis mañanas he aprendido. Ahorita ya lo veo así, la verdad, porque hace mucho tiempo no lo veía yo así. Ponte a pensar que yo creo que apenas como hace 2 años que yo aprendí a hacer esto, amiga, ¿no? Que yo noté la Lupita que era antes a la Lupita que es ahorita. No manches, es un cambiazo muy grande, demasiado grande. Yo la verdad sí me enojo, pero pocas veces me molesto, pocas veces me enojo, o sí me molesto, pero con cosas que yo digo, no manches, o sea, que tengan sentido para enojarse. La vez pasada leí un texto que al enojarse prácticamente acumula una enfermedad en tu cuerpo. Ay, no manches. ¿Sale? Entonces, Yo desde ahora no me enojaré. Eso sí me dio sí, miedo. amiga. No, la verdad sí, yo también me angustié demasiado. Y yo dije, no manches, no, yo no voy a permitir eso. Ya con el asma tengo como para seguir más cosas, ¿no? Entonces, hay a veces que yo siempre también he dicho de que, puta, si te enojas tienes 2 chambas. Encabronarte y desencabronarte. La verdad. Pues ¿Por sí. qué? Porque nadie te ha hecho nada, como de un episodio que hablamos. Nosotros tenemos la capacidad de encabronarnos por la situación de alguien o no. Claro, hay a veces gente que te saca de tus casillas y los quieras mandar a la fregada, la verdad. Pero pues yo cuando me enojo, yo prefiero decirlo, sacarlo y ya el otro día se me olvida. Y eso es algo que yo te admiro porque, por ejemplo, no te guardas el enojo. No. Y es súper importante. Exacto, y te enferma más el guardarte las cosas. Mi pecho no es bodega, la verdad. Eso. Nueva frase, Eso, su pecho no es bodega. Eso lo dice mucho mi abuelita y yo, epa. Es muy buena frase, me gustó. Y Lo la usaré a verdad- partir de ahora. Y la verdad es que sí, no hay que perder el tiempo en acumular resentimientos, en acumular enojos, en acumular cosas que no puedes hacer o que no están en tus manos. Lo único que está en tus manos es tu salud mental y tu salud física. De ahí en fuera, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu novio, ni tu novia tienes que echarle la responsabilidad de lo que tú estás padeciendo.
¿Sale? Ok. Entonces, ahí les encargo. Ok, amiga. A Muy ver, bien, vamos vamos. con el último punto. ¿En dónde vamos a contar? A ver, una experiencia que hayas tenido con el síndrome del impostor y cómo has manejado esto. Yo me gustaría comenzar diciéndote que bueno, al menos yo sí, cuando estaba como que pensando en este punto del episodio, yo sí me puse a reflexionar acerca de mis 26 años, ¿no? Y dije, a ver, Karen, ¿desde cuándo crees que tienes el síndrome del impostor? Y yo te puedo decir que desde pequeña, ¿no? Mira, yo en primaria fui una niña muy como nerviosa, era como muy aprensiva, demasiado Un aprensiva. chihuahua. Un chihuahua en humano. Ay, amiga. La verdad. Ok. Pero obviamente también esto era porque pues obviamente pues mi papá me sobreprotegía mucho y así, ¿no? Entonces, fíjate que algo muy curioso que me contaba mi mamá que yo no recordaba era que cuando eran exámenes, yo, por ejemplo, hacía mi examen, cuando estaba mi examen en la primaria, yo creo que iba en segundo o tercero de primaria, estaba muy pequeña, y lo contestaba, lo respondía todo, lo borraba todo y lo volvía a contestar. Ah, chinga. Te lo juro por Dios. Entonces sí llegó un punto en el que la maestra mandó a llamar a mis papás de que creo que algo está pasando porque todas las respuestas las tenía bien. Entonces cuando borraba el examen ya todas estaban mal. Y era muy curioso. O sea, imagínate, estaba muy chiquita. Sí. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, cuando mi mamá me Sabía contó que iba a ir eso, al psicólogo. sí, sabía que necesitaba años de terapia. Y entonces, o sea, yo me puse a pensar como, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasaba eso, no? De pequeña, obviamente, sí, mis papás como que me llevaron como al psicólogo, porque pues no era normal que yo presentara como eso de chica, ¿no? Pero creo que también, o sea, también como que de mi mamá como que aprendí a ser muy perfeccionista. O sea, como que mi mamá era como que hacer todo bien. Ojo, no le estoy echando la culpa a mis papás, porque Sí, les mis hace- papás hicieron lo mejor que pudieron. Pero yo creo que ya conforme fui creciendo, yo rebasé ese límite del perfeccionismo. Entonces, como que yo misma como que me autosaboteaba. O sea, y entonces está muy curioso que como desde niña empezaba a presentar como eso, como esa autoconfianza, que obviamente a veces no somos como que tan conscientes, porque dices, ay, sí, cuando eres niño, pero no manches, o sea, la verdad cuando eres niño es como lo más importante y ahí empiezas como, a ver, yo de niña era así, entonces ahora veo que ahora esto repercute en mi vida y así. Entonces es algo muy curioso que me pasó cuando era pequeña. Ok. Y fíjate que en algún punto lo volví a pasar cuando entré a mis prácticas, ¿no? Bueno, en mis prácticas no tanto, porque gracias a Dios en mis prácticas como que me topé a personas muy lindas, la verdad. Una señora que me enseñó como el puesto en el que iba a estar, así súper bien. Yo soy como alguien muy, o sea, como muy así de que metódica. Si me tienes que enseñar, a comparación de ti, yo no soy visual. Ok. O sea, yo sí, no soy y yo nada yo lo he notado, porque tú tienes, o sea, yo tengo un desbarajuste en mi libreta. Pregunta acá y pregunta acá cuando vamos a armar el podcast. Y Karen, o sea, en color, en raya. Y yo, güey, apenas voy a leer las preguntas. ¿Y Karen qué? Sí, o sea, yo soy Sí, muy así como sí, de sí. seguir los pasos y al contrario, a mí me gusta leer como, a ver, o sea, si me dices, haz esto, yo necesito como leer qué es lo que voy a hacer y después hacerlo. Porque Sí, si sí, lo sí, hago, sí, no eres. funciona, ¿no? Entonces me topé con una persona que era justamente Casi igual que tú. yo y entonces cuando me enseñó fue súper chido. Y O fue sea, cuando te diste cuenta más. sí, o sea, y dije, wow, yo no funciono así. O sea, yo literal cuando me estaba capacitando, yo anotaba todo, te lo juro. O sea, yo era de que no sabía algo porque esta persona se fue, o sea, como que se jubiló. Entonces cuando me metí, o sea, cuando estaba aprendiendo, yo y no sabía algo, buscaba en mi libreta y lo encontraba, güey. O sea, yo era así súper perfeccionista Karen, en ¿cómo eso. no va a estar aquí? Sí, o sea, la verdad. Si yo lo puse en rosa. La verdad. Y, por ejemplo, ya luego pasa que termino mis prácticas, aplico para un trabajo, me dan ese trabajo, que para empezar, cuando entré a ese trabajo era como de que auxiliar de compras, y Sí, realmente ya. no era auxiliar de compras, era secretaria, Pero bueno, le tenía que poner un nombre coqueto. O sea, yo dije auxiliar de compras y yo dije, oye, esto se relaciona con mi carrera, pues va. Y me dieron el trabajo y todo. Y yo dije, oye, pues se nota muy bien, no sé qué. Pero yo creo que serías buena secretaria, amiga. ¿Crees? No creo. ¿Sabes qué? Porque eres muy metódica Y en yo- ciertas cosas. ¿Por qué? Porque para mí, un buen secretario
Administrador de compras. Es que te lleva una agenda, o sea, horario, Te puedo llevar tu agenda si color, quieres. esto y el otro. No, de verdad, de verdad. Entonces, Sí. por eso digo que sí serías muy buena. Entonces, fíjate que me pasó que llegué al puesto, es como de, bueno, es tu primer día, no sé qué. No manches, o sea, te lo juro que ese evento en mi vida también me generó muchísima ansiedad, porque obviamente yo venía arrastrando muchas cosas, el perfeccionismo, ser muy metódica y así. Entonces, llego a ese puesto y es como, ¿y por dónde empiezo? Y nadie me capacitó. Creo que como 3 días. Y de que conteste el teléfono y que llamaron acá, era porque era como una gasera. Más bien, era una gasera. Entonces tenían como muchas así sucursales. Y de que conteste el teléfono, pero también haz las facturas y las órdenes de compra. Y yo así como ¿de dónde madre A se ver, empieza? ¿cómo quieres que haga esto, No, esto? o sea, y yo llegaba como súper estresada, o sea, la verdad, o sea, le contaba a mi novia y a mi mamá de que mamá, o sea, neta, esto es súper estresante para mí porque fue algo que salió de mi perfeccionismo, o sea, venía, o sea, una persona, o sea, el puesto lo había dejado una persona que era cero ordenada. Y entonces me topo con como un área de trabajo súper desordenada, no sabía ni por dónde empezar. La que era mi jefa era muy perfeccionista, pero sí como que me costó muchísimo trabajo. Yo decía, y luego, pero es que tienes que pedir la papelería y no sé qué. Yo, pero es que esto, o sea, no es nada de lo que decía como que en el puesto que yo apliqué, ¿no? Entonces empecé como que a salir de mi zona de confort. Pero ojo, salir de mi zona de confort me generó muchísima ansiedad. Porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Y luego también tratar con gente. Sí. O sea, yo estaba como que en el área contable en mis prácticas, en donde, a ver, el jefe tomaba la decisión y cosas así. Tú hacías todo lo Sí, demás. o sea, como que lo analítico. Y llego acá y es como, no, es que tú le tienes que hablar a fulanito de tal y decir que están preguntando por él, pero también comprar esto y pedir los uniformes y no sé qué. Y yo así como de, ayuda. Ya no quiero nada, ya no quiero nada. Exacto, o sea, yo sí es que no soy buena en esto, ni siquiera como que tengo la capacidad para entablar como una plática, no sé, como que al contrario de lo que te pasó a ti, yo no fui una persona como muy de que me gustara hablar, o sea, hasta ahora. O sea, pero creo que volvemos a lo mismo, me faltaba muchísima seguridad en mí misma. Sí. Entonces yo no era, o sea, yo siempre decía, la atención al cliente no es lo mío no es la atención al cliente. Yo siempre dije, nunca podré estar en este puesto porque yo no puedo entablar una conversación con una persona, vender cosas jamás. O sea, y ahora no Karen hace un podcast. Y entonces justamente llego a la cafetería donde estoy ahora y es como, hasta se abre el primer día y es como, ¿y qué iba a empezar pues tú? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que yo? A mí me dijeron que Y solamente... yo solo soy la sirvienta. Yo solamente soy la sirvienta. Solo soy la secretaria. Sí, o sea, y me dijo así como de, no, pues tú vas a meserear porque, o sea, fue un caos y todo así. Y yo de que, pues, ¿qué está va a querer? bien. ¿Qué va a llevar? Me imagino, sí me acuerdo su carita de Karen de que tenemos esto, ¿qué va a querer? Pero súper Sí, nerviosa. O sea, realmente yo nunca, o sea, yo siempre me dije a mí misma, la atención al cliente no es lo mío y jamás podré estar en trabajos que me pidan relacionarme porque yo creo que solamente soy buena como analizando cosas, ¿no? Y entonces está padre porque conforme fue avanzando como el tiempo, yo dije, oye, sí soy buena. Y era algo que yo misma, como esa narrativa que yo me contaba de que no soy buena. Pero ahora Pero sí eres yo buena. creo que sí soy buena, me gusta mucho. No habías explotado esa parte. Sí, y no la había experimentado, pero volvemos a lo mismo. Yo ya había creado como un concepto de no soy buena porque soy tímida, porque soy esto, y me ponía como juicios, o sea, sobre mí. Y las personas tímidas no pueden atender algo porque si no, no sé qué, bla, bla. O sea, yo misma como que me contaba pendejadas. Se hacía sus lagunas mentales, mi amiga. Y entonces, ahora que lo enfrenté, ya dije, no, pues sí soy buena. ¿Qué le vendo? Hoy me vendí un rol de canela. 3%. Me dijo, oye, hay rol de canela. Y yo, hoy yo no quiero. Oye, ya pedí mi waffle. Pero sí, entonces, o sea, como que está súper padre que como que te vayas dando cuenta de pensamientos que tenías, de experiencias.
Incluso está padre porque ahora que platico con mi novio, con mi mamá, es como, ¿te acuerdas cuando esto y me daba miedo esto y Mamá, ahora? sí. Y entonces como, wow, ya no eres la Karen de antes, ¿no? Eso Sí. está súper, súper padre. A mí me pasó, pero a lo contrario a ti. Ok, cuéntalo. O sea, todo lo contrario. Yo casi no anotaba cosas. no manches. Mi mamá, ¿de que lo anotaste? Sí, sí lo anoté. No lo anotaba. Yo siempre, nunca he sido buena con los números. Yo siempre reprobaba, desde la secundaria reprobé matemáticas. No manches. O sea, siempre. Shock. Y no me da miedo decirlo. Ok. Desde secundaria siempre reprobé, siempre me iba a recurso en matemáticas. Siempre, siempre, siempre. ¿Y en la universidad En llevabas? la universidad también llevaba yo, pero era como más como de física. Ok. Así es que también yo dije, pa' la madre. Por eso estudié fisioterapia, para no ver números. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, yo copiaba los exámenes de matemáticas. Un primo, hay revelaciones. Un primo se sentaba a un lado mío. Él era muy bueno con los números. De hecho, le decíamos el Pitágoras. Entonces, Saludos, el Pitágoras. me decía, güey, tú pásame el examen de ciencias o cualquier otro examen. Le digo, pero tú pásame matemáticas, no se te olvide. No, yo te lo paso. Yo no sé, pero yo lo copiaba igual, amiga, y reprobaba, güey. O sea, lo copiaba igual. ¿Y si leías Por eso las yo instrucciones? digo, no, pues se supone que sí. No manches, y nunca se me va a olvidar. Y mis papás de que, ¿cómo te fue en el examen? Bien. Bueno, un día me dio tanta pena que me da mucha pena contarlo. Que lo cuente. Y que mi mamá fue y me dijo, ¿otra vez reprobaste matemáticas? Y yo, no mames. Le digo, sí. Y le digo, ma, pero es que ahora sí copié bien. Y mi mamá, ¿cómo que copiaste? Le digo, ay, nena, ¿sabes qué? Yo no me entran los números. O sea, no me entran para nada. Y todavía recuerdo que el profesor Lázaro me dijo, eso va al final, espérenme, porque se van a agarrar. Me dice mi mamá, antes de que yo le dijera que no había copiado bien, me dijo, yo voy a hablar con el profesor, porque no es justo que tú te hayas salido mal. Y porque yo le decía, mami, pero si yo estoy bien, mira, su examen de Benjamín y mío es igual. Y él sacó 9 y yo saqué, creo que sacaba 42, güey. Y mi mamá me dijo, no, pues vamos a hablar con el profesor. Y yo dije, no manches, porque eso eran de los profes que te ponía un ejercicio y hacía que se los hicieras ahí enfrente, güey. No manches. No manches. Entonces ya íbamos a entrar a la dirección y mi mamá es así como que, ¿qué tienes? Le digo, no, nena, no hay que entrar porque yo copié. Y mi mamá dice, ¿en serio? Ay, no, mira, yo ese día yo lloré por tristeza, lloré por enojo, lloré porque, no mames, la verdad me sentía la más burra del mundo, güey. Porque decía, ¿cómo chingados todos saben matemáticas y yo no? No, entonces sí me llegué a sentir mal porque yo dije, güey, ya ves, porque no anotaste, porque estabas en la plática, pero siempre me iba a recurso y en el recurso éramos 3 personas. Y el profesor me dijo, es que, Lupita, creo que te cuesta. O sea, eres buena, eres inteligente, pero creo que te cuesta. Y yo tanto que le decía, y es que, Doc, mira. Es que tenía doctorado. Le digo, oiga, ¿cómo que pretende que le sume yo a la X, la Y? O sea, no puedo, o sea, no lo entiendo. No. Le digo, esto no es para mí. No es para mí. Y me decía, pues es que tú también, si no pones de tu parte. Y yo digo, yo solamente quiero pasar y ya. Entonces siempre pasaba, güey. O sea, yo siempre pasaba con 6 matemáticas. Por ahí les va lo bueno. Este profesor, muy mala onda, se me hizo muy mala onda porque delante de todo el grupo dijo, a ver, tiene que echarle ganas a la escuela, porque si no, no van a hacer nada en la vida como su compañera Lupita, porque no sabe ni matemáticas. Y yo, güey, ¿te atreviste? Exacto, amiga, exacto. Entonces solamente fue matemáticas. Entonces, a partir de ahí yo dije, la verdad salí de la preparatoria con decir, puta, ¿qué voy a estudiar, güey? Nada con número, porque la neta no era buena. Y aparte de que te lo recalquen, güey, que casi que eres bien burra para el número, pues se siente peor, ¿no? Y ya, y hoy puedo decirle, ya ves, como si fui alguien.
No manches, Pero sí, pero amiga. fíjate, a ver, ahora te pregunto, ¿realmente no eras buena o esa historia te contabas? ¿O sí lo intentaste? Lo intenté muchas veces, pero la verdad no era muy buena. Ok. O sea, sinceramente, hay que aprender a diferenciar esa parte. Y a mí me costaba mucho trabajo, pero mi mamá me decía, es que ¿por qué te cuesta entender los números? Porque mis papás son muy buenos para los números. Mi mamá solamente terminó la primaria, güey, y mi mamá es súper buena. ¿Te sabes las tablas de multiplicar arriba, abajo, al revés? Güey, yo no me las sé todas, la neta. A ver, 9 por 9. No, hombre, amiga. Reprobada, amiga. Ahora entiendes, ¿ah? Sí. Entonces, realmente mi mamá me dijo, pues es que yo dije, güey, yo sé sumar, restar, multiplicar, ya, o sea, ya, ya no me pidas más. Pero sí fue así como que al momento de que, güey, o sea, realmente si eres buena, no eres buena. Güey, porque hasta eso yo sacaba diplomas en la preparatoria, pero el único pedo era matemáticas. Ok. El único. Entonces, como que yo pasé como que 3 años de mi vida pensando, bueno, casi 6 años porque desde la secundaria, que no era buena para eso. Pero otras personas me decían no, otras personas me decían que sí. Entonces como que yo me generó inseguridad. Exacto, y eso es lo que volvemos al punto donde hablábamos de cómo diferenciar el síndrome del impostor a que realmente a lo mejor te falta como esa preparación, ¿no? Y tú mencionabas, no era buena, y esa era la historia, o sea, o no es para mí, no es para mí, y esa historia te contabas tú. Exacto. Pero como dices tú, o sea, hay cosas que realmente se nos dificultan y no es necesario como, no es para mí, o sea. Exacto. Y ahora te das cuenta, yo dije, a lo mejor el número como tal no era lo tuyo, pero el dinero sí. Entonces yo dije, güey, no es necesario que sepas número. Ten un buen contador y ya. Bueno, pero también luego los contadores sí te o pueden sea, hay estafar. de todo, ¿no? Pero me ayudó mucho mi mamá, también mi familia y todo. Y cuando entré a la universidad, que había una profesora y una amiga que me decían, es que eres muy buena, simplemente que quiso las matemáticas, te las hicieron creer que como tú no entendías, que no sabías, ¿no? Entonces yo dije, ay, me generaron un pinche trauma, perros. Qué buenas experiencias, ¿eh? ¿Cómo Sí, cada amiga, una tiene diferentes experiencias? Sí. Pues ya se enteraron de mucho. Muchísimo. Y pues, muchachos, realmente pónganse a analizar si ustedes tienen el síndrome del impostor. ¿Les ha sucedido algo como a Karen y a mí? Sí. Como tan extremo y no tan extremo. Exactamente. Sí, exacto. Sí, 2 polos totalmente Sí, opuestos. exacto. Una que le valía madre y al otra que porque esto no estaba así. Sí. Muy Sí, perfeccionista. sí, la verdad es que sí. Y está padre porque, como te digo, vas creciendo y te vas dando cuenta que ya también no eres esa persona tan insegura que eras antes y que ahora lo más importante que uno puede tener es amor propio y conocerse. Sí, y sobre todo exacto. seguridad, autoestima. Sí. Y tu seguridad la vas trabajando diariamente, ¿no? La vas Así trabajando es. diariamente. Y yo ahorita les cuento yo esta historia, les contamos esta historia porque realmente no nacimos con seguridad. Realmente hubo personas que nos generaron inseguridad, que nos dijeron, güey, no eres buena para esto, no eres buena para el otro. Y que ahorita te das cuenta que tú dices de que no manches, no es necesario que no seas buena para eso. Si a ti te gusta, lo puedes hacer. Exacto. ¿No? Y siempre cuando se digan a ustedes mismos, no soy buena, siempre pregúntense, ¿y ya lo intentaste? Exacto. Y con eso tendrán la respuesta. Primero inténtenlo antes de Así decir, es. ¿saben qué? Hasta aquí no. Yo lo intenté muchas veces con los números, entonces no eran. Pero, por ejemplo, ahorita yo ya escribo muchas cosas. O sea, no lo escribo a colores como mi amiga Karen, pero sí escribo, por ejemplo, si llevo una agenda, ya trato de escribir las cosas y no de no escribirlas como anteriormente, porque eso me ha ayudado a poder establecer un día, al poder decir, porque hay mucha gente que me dice, es que haces un chorro de cosas en un día. Pues porque la verdad, si tú lo escribes y pones las cosas que tienes que hacer, lo haces. Y si no lo escribes, de verdad que no lo haces. No. Así es. Entonces pónganse a pensar, medítenlo, quítense de su cabecita esa parte de impostor. De que no soy bueno. Así es. Y así, entonces esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio. De verdad estamos muy agradecidas
más bien agradecidas por todos los comentarios bellos que nos han hecho en nuestra página, en TikTok también. Gracias por darle like, por guardarlos y también por compartirlos. Y sobre todo, gracias también a la personita que pues obviamente nos insistió con este tema. Aquí está tu tema y si tienes alguna pregunta, con todo gusto. Si alguien más quiere algún tema, con todo el gusto del mundo se los podemos dar, ¿de acuerdo? Así es, y recuerden que no están solos. Exactamente, para nada, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo y esto es Dos Amigas y un Diván. Bye.